Muy buenas cavernos y bienvenidos de nuevo a la caverna en un nuevo vídeo de cómics. En este caso pues hablaros sobre Spider-Man Toda una vida, considerado por muchos como uno de los mejores cómics de Spider-Man, si no el mejor. Y sí es verdad que ya os adelanto que no va a haber spoilers en este vídeo, para que en el caso de que os llame la atención leeros el cómic, pues podáis verlo sin ningún tipo de problema. Ya no mucho, pues contaros cosas del primer capítulo, que son las primeras hojas. Así que sin más dilación, pues vamos a empezar. Bien, para empezar, hablar un poco sobre el título. Ya que Spider-Man Toda una vida, dices, bueno, toda una vida. Es el hecho de que, a diferencia de las historias cotidianas de Spider-Man, donde sí, el personaje cumplió el año pasado 60 años, ya prácticamente, ya está bastante mayor ya Spider-Man, pero vemos que, hombre, el paso del tiempo en él, pues, es muy pequeño. Sí, vemos que va creciendo, obviamente a lo mejor antes pues estaba en la escuela, ahora está en la universidad, luego a lo mejor estaba trabajando, luego está no sé qué, pero el paso del tiempo en los personajes de cómic en definitiva pues es pequeño. Y en este caso me gusta porque es una historia en donde vemos a Spider-Man prácticamente en sus orígenes, creo con unos pocos años siendo Spider-Man, a cuando ya es mayor y ya, pues, ya está bastante mayor ya. Vemos más ese paso del tiempo y me gusta porque este tipo de historias pues da para que tú puedas explorar ciertas cosas que a lo mejor en una continuidad es más complicado. Para hablar un poquito sobre Spider-Man, decir que el cómic es bastante cortito, la verdad, sí es verdad que yo me lo leí en un día, en a lo mejor en una hora y media, 2 horas, pues a lo mejor me lo he podido terminar. Por ejemplo, justamente, y como cada capítulo abarca, digamos, un año. Por ejemplo, en el primer capítulo es en el año 1900, a ver si se ve bien, 1966, en donde, pues bueno, Spider-Man pues ya sigue estando en la escuela, está terminando, tal. Y algo que me gusta, y justamente ya en ese primer, prácticamente la tercera página, se toca un tema que prácticamente va a ser importante durante todo el cómic, y es el tema de si Spider-Man, como tiene esos poderes y tiene esa responsabilidad, tendría que hacer más que simplemente pues de tener supervillanos, de tener carteristas, sino y meterse en la guerra. Claro, es el hecho de Spider-Man con todos los poderes que tiene, con alguien superior físicamente a los demás, podría marcar la diferencia en la guerra. Y como él no está muy seguro de ir o no, de hecho justamente luego, mira, justamente que tenemos a Gwen, y como luego justamente una de las cosas que a mí me gustaron más de este capítulo del año 66 es el hecho de que él va a una fiesta de Flash, porque Flash se va a meter en la guerra. Ya sabéis que, para el que no lo sepa, pues Flash, cuando dejó de ser el acosador habitual de Peter Parker, se convirtió en un militar. Y justamente, pues bueno, como van a una fiesta y dice, vale, este tío pues vaya a la guerra, tal, y yo te pregunto, oye tío, ¿por qué vas a la guerra pudiendo ir a otra persona? Y lo que responde es tan simple como que, oye, yo voy a la guerra porque es lo que haría Spider-Man. Y claro, como eso duele a Peter sabiendo que, vale, este va a ir a la guerra por él, pero él no va a ir a la guerra, y como tiene esa incertidumbre. Luego, justamente luego sale el Capitán América comentándole un poco, oye, pues, tío, a lo que decidas y tal. Al final, pues sí, ¿por qué y claro, y Peter le preguntó, oye, ¿por qué vas a la guerra? Después de lo que te pasó en el pasado, de que estuviste en la guerra, te congelaste, ahora te quieres meterte en otra guerra, tal. Es algo que personalmente me gusta bastante porque creo sinceramente que hace un poco que Peter reaccione y piense, vale, a lo mejor lo de la responsabilidad no es tan simple con que, bueno, tengo mis poderes correctamente, atacar a los villanos de turno, sino que también a lo mejor tienes que tener un poco la iniciativa de decir, vale, ahora mismo, y pensar más quizás en tener una amplitud de miras más grande. Aquí, por ejemplo, justamente lo tenemos, hablando con el Capi. Hay algunos personajes que salen en el cómic, no ya no voy a decir nada, y es verdad que algunos capítulos se enfocan en contar, digamos, no un cómic en concreto, porque por ejemplo hay partes en las que dices, vale, esto está sacado de Civil War o está sacado esto de otros cómics, pero no es como tal una adaptación de Civil War, sino más bien escoger ese momento histórico de los cómics y querer contar algo usando ese, digamos, ese contexto. Personalmente creo que mola mucho. Sí es verdad que a lo mejor hay ciertas tramas de lo que es más o menos terminando el cómic, que a lo mejor digo, a lo mejor esto me sobra un poquillo. Pero quitando eso, personalmente me ha gustado bastante. Justamente el siguiente capítulo es en el 77,
Y así poco a poco pues, va teniendo diferentes villanos y tal. Es un cómic que la verdad me ha gustado mucho, la verdad. Yo recomiendo mucho que echéis un vistazo porque la verdad está bastante bien. Y aparte creo que el precio a día de hoy no es no es muy caro porque metieron esto, que se lo hace ya unos años, y luego el año pasado, si no recuerdo mal, sacaron una edición de lujo poniéndote tanto el anual como el... Bueno, he puesto al revés. Y la historia principal, creo que unos 25 euros así. Yo me pillé el anual antes que pensándome, vale, esta es la historia. Y ya he dicho, es más fácil pillarme la edición normal que pillarme la edición de lujo y tener que deshacerme del que tengo. Yo personalmente creo que la mejor decisión. Aparte que es prácticamente traen lo mismo, no hay algo que tú digas, vale, esto es algo distinto. Es una historia que personalmente es muy emotiva, la verdad. Ves cómo Peter pues se equivoca, cómo se tropieza, cómo cae en varias situaciones y dices, vale, es que es normal, es que al fin y al cabo Spider-Man, una de las grandes virtudes que tiene y por lo que mucha gente, incluido yo, le queremos tanto, es por el hecho de que al final no es una persona rica, no es un filántropo, es una persona humana. Y tú ves que obviamente él, pese a los poderes que tiene, le cuesta poder tener una vida con su familia, con su novia, con su tía. El trabajo estable le cuesta. Y sinceramente creo que es algo que es muy positivo y hace que empatices más con este personaje. Sobre todo en este cómic hace que empatices bastante bien con él. Pasamos al anual. Tampoco quiero alargarme mucho más el vídeo. El anual, digamos que ocurre en momentos puntuales del cómic. A lo mejor este capítulo ocurre en el 66, esto ocurre tal, y hay ciertas referencias a decir, vale, esto ocurre durante el cómic. Y sí es verdad que no es del todo obligatorio. Sí es verdad que a lo mejor tú puedes leer el cómic y no es del todo necesario haber leído la historia principal para entender el anual, porque el anual no es del todo, en este caso no es del todo necesario. Sí es verdad que obviamente es muy positivo. Para mí yo creo que lo mejor es leerlo después de haber leído el cómic, porque vais a pillar más cosas, vais a entender más a cosas que se refiere. Por ejemplo, esto ocurre en el 65, la primera viñeta, y en el cómic empezaba en el 66, así que esto ocurre antes. Y me gusta por el hecho de que, claro, justamente como hace nombre, la verdad la portada mola mucho. Vemos a Spider-Man como es prácticamente la propia prisión de Jonah Jameson, y me gusta mucho porque sí es verdad que los cómics más o menos recientes, pues Jonah Jameson ya sabe que Peter Parker es Spider-Man, ya no le ataca tanto porque sabe quién es y sabe que en el fondo es una muy buena persona y tal, y sabe por qué los enmascarados, porque se enmascara. Y sí es verdad que está muy guay porque en este cómic te profundiza por qué odia a Spider-Man, por qué le tiene tanto asco, porque quiere como destruirle y como quiere boicotearle, quiere que todo el mundo vea que es una amenaza. Y profundiza bastante en el personaje. La verdad es que empatices bastante con el personaje, con Jonah Jameson, que a lo mejor la mayoría de los cómics es un tío agarrado, un tío impulsivo, un tío que dices, el típico hijo de la grandísima, que muchas veces a lo mejor tenemos en el trabajo. Pero es un personaje que en el fondo, cuando ves el cómic, dices, empatizas con él, entiendes que no es tal como aparece a simple vista, y es un personaje que la verdad mola bastante, la verdad. Poco más que comentar. La verdad es que tengo unos cuantos cómics también que me gustaría tratar en el canal, así que pues iré tratándolos de vez en cuando. Y aparte de hablar de cómics también, que pues mi amigo Fox pues me está metiéndome en el mundo del cómic, metiendo que vaya leyendo y tal. Ya os traje el de lo que más miedo te dé. Seguramente dentro de un tiempo pues me compraré otro y lo traeré al canal para que poco que sepáis mi opinión y os recomiendo, ¿no? Así que nada. Muchísimas gracias por verme y nos vemos próximamente. Hasta luego.